Bueno, pues muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. En esta ocasión tengo un invitado muy especial, tengo al pastor José Carlos Alpizar, él es el director de Teología Paulina. Mi hermano, Dios te bendiga. Gracias, hermano Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a las personas que están escuchando este programa y sobre todo a la gente que está allá en España. Les enviamos un saludo caluroso aquí desde Costa Rica. Ajá, gloria a Dios. Pues muy bien, la verdad es que, como decía, ¿no? Una bendición de que poder entrevistarte y poder hablar, evidentemente, del Señor. Hermano, como pastor, actualmente ¿qué congregación estás pastoreando? Bueno, nosotros tenemos 10 años ya de pastorear la iglesia Río de Dios acá en Costa Rica y ahorita estamos en un proceso muy especial de levantamiento de otras iglesias. Acabamos de levantar una iglesia, bueno, no levantar, ya la iglesia existía, pero se acaba de anexar una iglesia a nuestro ministerio Río de Dios, así que ya tenemos una iglesia Río de Dios en Ciudad de México y estamos trabajando para levantar otras iglesias en México y otras partes del mundo. Ujú. Así que pues tenemos eso, 10 años pastoreando de forma general la iglesia Río de Dios en la capital, en San José, Costa Rica. Ujú, qué bien. Un nombre muy bonito, ¿no? Río de Dios. Sí, inspirado sobre todo en Apocalipsis capítulo 22, ¿verdad? Que habla del río de Dios, que representa las bendiciones que salen del trono de Dios para la Ujú. humanidad y también inspirado en un pasaje de Ezequiel que habla de que todo lo que toque el río de Dios, aunque esté muerto, vivirá. Entonces de ahí salió el nombre de la congregación. Qué bien, qué maravilloso. Permíteme una pregunta, porque siempre tengo una curiosidad, ¿no? Cada vez que conozco un ministerio, cada vez que conozco a algún hermano en el Señor, ¿cómo llegaste a conocer los caminos del Señor? Bueno, yo me convertí, hermano, al Señor cuando tenía 16 años. Ujú, Ya hace bastante de eso. Hace 20 años ya de eso. Entonces, yo fui criado en la iglesia pentecostal, aunque los primeros 8, 9 años estuve en el catolicismo. Luego mis padres se convirtieron al Señor y crecí en la iglesia evangélica, pero fue hasta los 16 años cuando tuve un encuentro personal con Dios. Entonces, a partir de ahí, ya al corto tiempo ya estaba sirviendo al Señor en diferentes cosas, primero ayudando como maestro de escuela dominical con los niños, luego me pasaron a enseñar a los jóvenes, luego fui unos años asistente de pastor de jóvenes, luego fui pastor de jóvenes y ujú. ya finalmente, como te comentaba anteriormente, 10 años de ser pastor general, pero ese encuentro con el Señor fue cuando estaba en el cuarto año de la secundaria, en Mm. 10.º año, y ahí conocí del Señor en un momento de mi vida que estaba pasando, ¿verdad? Como un adolescente, pues por muchas inseguridades, muchos complejos. Y bueno, ahí el Señor lo conocí, ahí Él entró en mi corazón y desde ahí, pues por supuesto que jamás me arrepentiría, ¿verdad? De recibir al Señor. Yo si volviera a los 16 años, a esa misma noche donde recibí al Señor en un culto de oración, ni lo pensaría dos veces. Por Mm. supuesto que volvería a recibir a Cristo porque no sé, no me puedo ni imaginar dónde estaría sin el Señor hoy en día. A lo mejor ni vivo, ni siquiera estaría. Así es. Yo lo que he podido observar, ¿no? Porque como te comentaba también antes, un servidor, suelo escuchar evidentemente tus vídeos que sube a YouTube, tus enseñanzas, ¿no? Y bueno, en todo ello, lo que sí puedo ver que eres un hermano amante de la palabra, ¿no? Amante de la Biblia, ¿no? ¿Qué te ha cautivado de ella? Bueno, la Biblia es un libro extraordinario. Nosotros, hermano, podríamos vivir, yo creo que 300 años y el tiempo no nos alcanzaría para estudiar todo lo que deberíamos estudiar. Entonces, la Biblia es un libro apasionante porque primero la Biblia llega al corazón del hombre. Ujú, Clemente de Alejandría, que fue un cristiano del siglo III, habla de que Jesucristo se presenta de dos maneras, como el logos terapeuta y el logos pedagogo.
Y él menciona que el logos pedagogo, perdón, el logos terapeuta es cuando Cristo se presenta a nuestro corazón al inicio para liberarnos del pecado, liberarnos de las adicciones, sanar las heridas de nuestro corazón, los traumas que tenemos ya en nuestra vida, de cosas que nos pasan. Entonces, el logos terapeuta, ¿verdad? Viene a sanar nuestro corazón. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia, pues uno encontrar sanidad en su corazón, porque la Biblia tiene historias, ¿verdad?, que tienen que ver con el perdón, tienen que ver con la desilusión. En la Biblia tú encuentras cómo Dios trata el tema de la sexualidad, del tema de las finanzas. Entonces, lo primero que es apasionante de la Biblia es que llega directamente al corazón del hombre y corrige su camino, endereza su camino. Pero después de eso, también viene el logos pedagogo, que es aquel logos, ese Jesús que nos viene a educar en cuanto a las doctrinas, ya que nuestro corazón ha estado en ese proceso de sanidad, luego Él viene a enseñarnos doctrinas y entonces es cuando nos empezamos a maravillar de las evidencias arqueológicas que hay en la Biblia, las referencias históricas tan impresionantes y todo el proyecto profético también de Dios que Él menciona hacia dónde va la humanidad. Entonces, la persona que verdaderamente se acerque a la Biblia va a encontrar eso. No solo va a encontrar doctrinas, sino que va a encontrar también un libro que va a hacer eco en el corazón del ser humano. Y creo que eso es lo que me ha apasionado de la Biblia. Amén, amén. Veo que eres director del Instituto Paulino. ¿Cómo surge también este instituto? Bueno, en realidad Teología Paulina surgió en el 2020 con la pandemia en un 31 de enero del 2020. Realmente ante la necesidad de poder ayudar un poco a las personas, ante el agobio que estaban sintiendo por el crecimiento de la secta de los judaizantes. Ajá. Yo cada vez que enseñaba en Facebook, estaba enseñando previamente, antes de Teología Paulina, en una página de un amigo que se llama Jorge Carrillo. Su página se llama Cultura Teológica. Ahí estuve enseñando con él un año y yo empecé a detectar que cada vez habían más judaizantes enseñando, entonces, o opinando. Entonces, eso me empezó como a llamar la atención y sentí de parte de Dios meterme de lleno en ese tema. Entonces, nosotros fundamos Teología Paulina como un movimiento, ¿verdad?, de red social para empezar a tratar esos temas. Lo que pasa es que yo no me imaginé el crecimiento tan grande que iba a tener este movimiento. Y entonces, para un año después, fundamos el Instituto Paulino para poder sistematizar y oficializar el estudio de la teología paulina, que por supuesto está basado en la gracia y en combatir también a las sectas judaizantes, porque cuando uno estudia teología paulina encuentra eso, encuentra que Pablo siempre estuvo muy preocupado por predicar el evangelio de la gracia y Pablo escribió muchísimo en contra de aquellos falsos hermanos que intentan echar a perder el evangelio de Jesucristo. Entonces el Instituto Paulino está completamente enfocado en eso, en preparar personas en la teología paulina. Y el instituto tiene ahorita dos modalidades. El instituto ofrece un diplomado en teología paulina que dura año y 3 meses y consta de 5 trimestres, donde la persona tiene que aprobar una malla curricular de 20 cursos. Y ahora, a partir del próximo trimestre que inicia el 10 de abril de este año, va a iniciar la modalidad de bachillerato, donde se va a abrir una malla curricular de 20 cursos más para que aquellos que quieran seguir creciendo en la teología paulina puedan seguir avanzando. Ahorita tenemos más o menos más de 130 estudiantes en diferentes partes del mundo, de todo Latinoamérica, Caribe, bastantes países del Caribe y algunos países de Europa, incluyendo España también. Qué bien, me alegro, gloria a Dios, gloria a Dios. Aparte de la preocupación por el tema de los judaizantes, también he podido ver en tu página y en tus en vídeos que eres también un hombre, ¿no? Haces un énfasis también muy especial en el tema de la escatología. Es así, ¿no? Sí, en realidad yo pienso que hay 3 temas que a mí me apasionan de la Biblia. Por supuesto que el primero es la teología paulina. Después me apasiona mucho el estudio de la demonología y angelología,
Ujú, Tengo varias enseñanzas en mi canal de YouTube sobre ese tema e inclusive compartí hace poco un curso libre del Instituto Paulino. Fue un éxito completo que fue de demonología y angelología. Pero sin lugar a dudas, la tercera rama de la teología que a mí más me llama la atención es la escatología, ujú. precisamente porque creo que es una rama apasionante porque cualquiera que sienta y reconozca que estamos en el fin de los tiempos, pues por supuesto que tiene que ver con nuestro diario de vivir. Sí. Entonces, de ahí me interesa mucho también el estudio escatológico. Ujú. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? La importancia, ¿no? Evidentemente, importante, evidentemente, el estudio de la escatología hoy en día. Por supuesto, porque es importante recordar que Jesucristo en el Evangelio de Lucas, Jesucristo le reclama a la nación de Israel el hecho de que ellos eran expertos conociendo las señales de los tiempos, ¿verdad? O sea, ellos sabían reconocer el aspecto Ujú, el aspecto del tiempo meteorológico, pero eran incapaces de poder reconocer ujú, los tiempos proféticos. Entonces, una de las cosas que le afectó a la nación de Israel fue no entender el tiempo profético en el que ujú, estaban. Esto se lo dice Jesucristo a los fariseos en Lucas capítulo 12, versículos 54 y 56. Decía también a las multitudes: cuando veis una nube que sale del poniente, al momento dicen, ujú, viene un aguacero. Y sucede así. Cuando sopla un viento del sur, dices, habrá calor abrasador, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Y cómo no sabéis distinguir ujú, de este tiempo? Entonces, es importante entender que Cristo le reclamó a esa generación el desconocimiento del tiempo profético en el que se encontraban, y ujú. nosotros no podemos cometer el mismo error. No podemos desconocer el tiempo profético en que nos encontramos, y de ahí que la escatología siempre será importante. Ujú. Así es, así es. Y bueno, y más hoy en día, ¿no? Yo creo que tenemos que estar con nuestros ojos espirituales muy atentos y con nuestros oídos espirituales, ¿no? En todas aquellas cosas que están aconteciendo a nivel mundial. Eh, Amén, completamente. ujú. Mi hermano, pues sigamos un poco hablando de escatología, ¿no? Bueno, cuando hablamos de escatología, porque una de las cosas que un servidor considera que la escatología es prácticamente engloba mucha doctrina. Sí, por supuesto, la escatología, por supuesto que también encierra temas como el señorío de Cristo, Ujú, porque cualquier rama de la teología, siempre el centro tiene que ser Jesucristo. ujú, Esa es la característica de toda buena teología, es cristocéntrica. Entonces, hay muchas cosas que aún el Mesías está por hacer, ujú. y a nosotros nos tiene que importar eso, pero también la escatología va a tocar temas interesantes como el plan de Dios para la nación de Israel. También va a tocar temas interesantes como la neumatología, Exacto. que es cuando tocamos el tema de cómo serán entregados los cuerpos glorificados. Ahí entramos, ¿verdad?, en parte a estudiar el tema del ser humano, qué tipo de cuerpo recibirá el ser humano cuando el Señor retorne, y nos despierta preguntas como, por ejemplo, ¿en qué estado se encuentran las almas que ahorita están con el Señor si no han recibido un cuerpo glorificado? Ujú, Y asimismo, también la escatología toca temas de demonología y angelología, porque todo el libro de Apocalipsis ujú, está lleno de descripción del papel de los ángeles en el fin de los tiempos, de los ángeles caídos en el fin de los tiempos, de los demonios en el fin de los tiempos, de Satanás, del falso profeta, del anticristo y un montón de personajes que la Biblia menciona. Entonces, eh, la escatología, por supuesto que encierra un montón de doctrinas. La doctrina de la Trinidad está en la también, escatología también. ujú, Cuando vemos en Apocalipsis 22 cómo la ciudad de Dios desciende al cielo, el trono del Padre,
el Ujú. papel del Espíritu Santo en el fin de los tiempos. Es impresionante todo lo que la escatología puede abarcar. Sí. O sea, que no es fácil hablar de escatología. Hay que tener muchos conceptos, hay que tener una clara visión de todos estos aspectos. Por supuesto, por Ujú, supuesto. Por ejemplo, inclusive hay que entender bien el papel de la iglesia, la ujú. eclesiología. ¿Qué es la Es, iglesia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre la iglesia e Israel? ¿O son un esa. mismo ente? ¿O son Muy de bien. pueblos diferentes? Ujú, Hay un montón de cosas que hay que tocar, inclusive historia. Porque la claro. escatología no, para poder entender escatología, no solo debemos saber lo que está por venir, sino mucho del estudio escatológico tiene que ver con profecías que ya se cumplieron. Por Ujú, ejemplo, en el libro de Daniel hay un montón de profecías impresionantes de donde Daniel profetizó ascensos de imperios, el medo-persa, el griego, el romano, ujú. eh, habló de Alejandro el Magno, de los generales de Alejandro el Magno con la muerte de él y un montón de temas que para poder entenderlos necesitamos estudiar historia también. Ujú. Así es, perfecto, así es. Lo que sí está claro de que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo podemos ver en, en- en los evangelios, ¿no? Que Cristo también hizo un claro énfasis en la escatología, en hablar sobre los eventos futuros. Por supuesto, y además que hay que entender que las últimas enseñanzas de Jesucristo estuvieron relacionadas con escatología. Muy bien. Mateo capítulo 24 y 25, Ujú, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo número 13 son capítulos que narran enseñanzas escatológicas de Jesús 2 días antes de que él muriera. ujú, Porque lo que Jesús enseñó cuando le dijeron que viera el templo y él anunció ahí la destrucción del templo, habló sobre las señales del fin del siglo, las señales de su retorno. Todo eso ocurrió 2 días antes de su muerte. Entonces, vemos que el Señor los temas escatológicos los concentró para el final de su ministerio. ujú. Sí, correcto, correcto. Pues hablamos un poco, ¿no? De un tema que, eh, perdón, me importa, ¿no? Hay una de las cosas que son muchas las congregaciones que nos hablan de un avivamiento mundial, un avivamiento próximo, ¿no? Pero un servidor, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 3 nos habla, ¿no? Diciéndonos, permíteme que lo lea, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí nos habla de una apostasía en ese pasaje que vendrá antes de que venga el Señor, evidentemente, ¿no? Y también hay otro pasaje que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿eh? Y luego hay dos pasajes, como tú bien conoces, ¿no? Que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Lot y como en los días de Noé, que serían pocos los que se salvase. O sea, por un lado nos habla la Biblia de esa apostasía, nos habla también ese Evangelio de Lucas, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra y vemos también de que son pocos los que se salvan en comparación con los días de Noé y Lot, ¿no? Por eso mi pregunta, ¿no? ¿Vendrá ese avivamiento? ¿Qué consideras? Claro, absolutamente no. Creo que los pasajes que usted mencionó son contundentes con relación a ese tema y nosotros tenemos que entender que siempre la historia del cristianismo y la historia de la Biblia, inclusive tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, está claro que la tendencia siempre de ser salvo es un pequeño remanente. Muy bien. Eh, em, Nosotros encontramos que son pocos los que se salvan en el tiempo del éxodo de Israel. La mayoría del pueblo es hostil. Luego encontramos también en los tiempos de Elías que solamente Elías y 7,000 personas siguen fieles al Señor y no han doblado rodillas ante Baal. Y Pablo inclusive reflexiona de ese tema en todo lo que es Romanos capítulo 9, 10 y 11 de cómo es posible de reconciliar el hecho de que Israel mayoritariamente haya rechazado el Mesías y cómo reconciliar el hecho de las promesas que Dios había hecho, ¿verdad? Si Dios había hecho promesas y vemos que hay un rechazo masivo de Israel,
Ujú. ¿Cómo poder reconciliar eso? ¿Ha fracasado Dios? Pregunta Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo reconcilia este tema enseñando en Romanos de que Dios siempre ya había anunciado que iba a ser un pequeño remanente el que iba a ser salvo, ¿verdad? Inclusive uno de los profetas dice, si el Señor no nos hubiera dejado un pequeño remanente, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. Y Exacto. cuando nosotros estudiamos los viajes paulinos, ciertamente hay conversiones muy grandes de gentiles, pero Ujú. siempre son una minoría dentro de una ciudad. Claro. Entonces, no es verdad que viene un avivamiento y más bien una señal del fin de los tiempos es la apostasía. Vale. Y yo en lo personal creo que cuando Pablo habla de la apostasía, no está hablando específicamente de, porque tenemos que entender que cosas que ocurren en el mundo, como el levantamiento de la ideología de género, la agenda pro aborto, el ateísmo, el escepticismo, esto no es apostasía, porque la apostasía tiene que salir de la iglesia. Vale. Entonces, como dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces, yo creo que cuando Pablo estaba hablando de la apostasía, él se estaba refiriendo a lo que él sobre todo estaba viendo en su tiempo. Y la mayoría de la apostasía se veía en la iglesia en los judaizantes, porque esa Ujú. fue la secta de dolores de cabeza de Pablo. Entonces pienso yo que este fenómeno que estamos viendo en el mundo del movimiento de raíces hebreas, donde literalmente la gente sale de las iglesias para volverse en contra del cristianismo y negar todas las doctrinas apostólicas, es el cumplimiento de esa apostasía que Pablo mencionó que tenía que estar antes del fin. Ujú, ujú. Pues sí, pues sí. Hombre, la verdad es que, más sin embargo, es lo que te comentaba antes, ¿no? Son muchas las congregaciones pentecostales, con un servidor yo soy carismático, evidentemente, porque creo en los dones, creo en el carisma, pero que son muchas las congregaciones de que se habla, ¿no? De ese avivamiento que viene, y yo siempre he estado, me importa mucho, ¿no? Esta contestación, ¿no? Siempre he considerado lo que estamos hablando, que la palabra nos habla más bien de lo contrario, ¿no? De la apostasía y que y seremos poco, cada vez menos, evidentemente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Yo también creo en la vigencia de los dones espirituales. Creo que la Biblia es clara en Hechos que dice que son señales que nos acompañarán en los postreros días. Ujú. Entonces, no hay nada en la Biblia que indique un cesacionalismo. Muy Sin bien. embargo, a pesar de que los dones espirituales estarán siempre vigentes dentro de la iglesia, no existe un avivamiento del fin de los tiempos en el que podamos hablar de conversiones de las naciones. Las naciones se van a convertir y van a rendirse ante el Señor cuando el Señor retorne, no antes. Ujú. Entonces, esto de hablar de España para Cristo, México para Cristo, Costa Rica para Cristo, y pretender que va a haber una conversión masiva de una nación, Ujú. eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Muy bien, pues yo me confirma un poco lo que un servidor también cree, evidentemente, ¿no? Eh, hay un, bueno, ya se ha aclarado, ¿no? O hemos aclarado, ¿no? Que cuando la Biblia nos habla de apostasía, aunque estamos en un mundo apóstata porque le da espalda a Dios, pero la terminología apostasía es la iglesia. Sí, porque la palabra apostasía solo aparece 2 veces en la Biblia. Mm. La palabra apostasía aparece en este pasaje que usted mencionó de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. También aparece en Hechos 21:21. Ujú. Y en otra ocasión, también se menciona en Primera de Timoteo, capítulo 4, si no me equivoco. Sin embargo, en el griego no está la palabra apostasía ahí. La palabra griega que está ahí es epistemi, por lo Mm. tanto no se debería traducir apostasía. Em, por ejemplo, es primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Pero Ujú. en realidad la palabra griega que está ahí es epistemi, es otra, no debería traducirse apostasía. Vale. Entonces, esa palabra aparece solo 2 veces en la Biblia y para entenderla necesitaríamos buscar en o sea, aparece muy pocas veces en la Biblia, entonces es difícil entender etimológicamente qué significa esa palabra. Entonces, Ujú. habría que ver el uso de esa palabra en ese tiempo cercano para ver qué significa apostatar.
Y esa palabra queda muy clara cuando leemos como una referencia histórica, no como un punto doctrinal, sino como una referencia histórica, el libro de Macabeos. Porque en el Vale. libro de Macabeos, primera de Macabeos, se narra cómo Antíoco Epífanes IV, en el siglo II, pretende hacer una persecución de todo lo que es el judaísmo dentro de Israel. Entonces ahí encontramos que muchos de los judíos que no quieren ser perseguidos revierten la circuncisión y se vuelven en contra de aquellos que siguen fieles al pacto de Dios. Eso es Entonces eso es apostatar. apostasía. Apostatar es abandonar la fe, pero no es solo abandonarla, sino que es volverse un enemigo de la fe que antes profesaba. Ujú. Entonces, por eso es que le digo yo que definitivamente la apostasía se cumple con los judaizantes, porque esta gente no solo sale del cristianismo para meterse a la secta, sino que se vuelve en contra del cristianismo y enseña en contra del cristianismo y miente con relación al cristianismo. Entonces, hay un claro cumplimiento entre esta secta y esta palabra de apostasía. Ujú. Muy bien. Vamos a ver también ahora un pasaje, ¿no? Un versículo clave de la escatología, ¿no? Para mí también algo primordial, ¿no? Eh, Cuando hablamos del libro de Daniel, ¿no? El tema de las 70 semanas. ¿Eh? Cuando hablamos de las 70 semanas, dices, bueno, 70 semanas están determinadas. Daniel 9:27 nos dice, ¿no? Y nos va a decir el objetivo, bueno, aquí es un pasaje que, como sabemos, nos habla sobre Israel y sobre Jerusalén. Evidentemente, ¿no? Está enfocado en ello, ¿no? Pero nos habla con unos objetivos claros, ¿no? Dice, la palabra dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La pregunta es la siguiente. Podemos entender, porque, bueno, hay otros hermanos, evidentemente, que creen que la semana 70 ya se ha cumplido. En relación a estos 7 objetivos, ¿se ha cumplido estos 7 objetivos en la cruz? Sí, a nivel individual, no a nivel nacional. Vale. Porque, digamos, me refiero a nivel nacional como dentro del el proyecto de Dios de Israel. Por supuesto que el Señor hace todo eso de forma individual en la cruz. Cuando una persona cree en Muy bien. Jesús, obtiene todos esos beneficios de forma individual. Pero el Señor no ha terminado todavía de tratar con Israel. Y por supuesto que la semana 70 aún no se ha cumplido, aunque algunos lo quieran sugerir así, como los preteristas Ujú. y otras personas. Por ejemplo, es importante entender que la iglesia primitiva no creyó así. Si usted lee Adversus a herejes contra las herejías de Ireneo de León del siglo Ujú. II, ese libro fue escrito más o menos en el año 180 de la era cristiana. eh, Ireneo, que dicho sea de paso, el apóstol Juan discipuló a Policarpo y Policarpo discipuló a Ireneo. Estamos hablando de un cristiano de tercera generación al que le llegó una enseñanza apostólica muy temprana. Ireneo, cuando habla en su quinto libro, a partir del capítulo número 28 hasta el capítulo número 31, él solo toca temas escatológicos. Ireneo cree que hay una semana 70 que está por cumplirse. Cree que el anticristo hará la abominación desoladora. Entonces es importante entender que los cristianos primitivos tenían bien claro que eso aún no se había cumplido. Entonces, el Señor sí trajo la justicia, ya no hay más sacrificios que añadir al del Señor, y todos esos beneficios ocurren a nivel individual, pero no aún a nivel nacional. El Señor aún no ha terminado de tratar con Israel, y creo que si eso no fuese así, no podríamos entonces encontrar a Pablo en un Romanos capítulo 11 hablando del proyecto escatológico de Dios para la nación de Israel. Está Sí. claro que Pablo habla y enseña de que Dios no ha terminado con Israel. Y es interesante que cuando nosotros leemos el segundo gran sermón de Pedro en Hechos capítulo número 3, Pedro dice
que es necesario esperar al Señor del cielo cuando venga para restaurar todas las cosas. Entonces está claro que los apóstoles entendían que aún no había ocurrido la restauración de todas las cosas a nivel nacional. Fue una pregunta que le hicieron a él en Hechos capítulo 1 antes de ascender. Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él no negó eso, ¿verdad? Él no rechazó la idea de que tenía que venir una restauración del reino. Solamente que él les dijo a ustedes, ahorita no les compete saber el tiempo específico y la voluntad del Padre de cuándo ocurrirá esto. Pero el Señor nunca rechazó la pretensión de que tiene que haber una restauración del reino. Me ha agradado lo que me has comentado, ¿no? Porque es sabio lo que me has dicho, ¿no? Evidentemente, todo esto se ha cumplido a nivel individual, sí se ha cumplido, evidentemente, en la cruz, pero claro, a nivel nacional con Israel, no. Así Exacto. Exacto. Si así hubiese sido, como lo proponen los preteristas, y si no me equivoco, también el amilenarismo que sí, señor. propone eso, Sí. la pregunta sería de verdad, ¿cómo? Mira, cuando los apóstoles empezaron a enseñar en Israel, ellos estaban muy preocupados por algunos puntos específicos. Uno de ellos era demostrar cómo Jesús era el Mesías. Entonces, pues cuando uno ve los sermones de Pedro, vemos que Pedro conecta a Jesús con el profeta que había de venir, Deuteronomio capítulo 18. Pedro se sirve de Isaías 53 y del Salmo 16 para hablar de que estaba profetizada la muerte, la sepultura y resurrección del Mesías, pero también Pedro reconoce un problema, y es que no todas las profecías se han cumplido aún. Por eso es que dice así, Hechos 3, versículo 21, que era el versículo que estaba mencionando anteriormente. Pedro reconociendo este problema, es más, desde el verso 20, Pedro reconociendo este problema ante la nación de Israel, Pedro les dice, Hechos 3:20, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual. Pero ya el Señor había muerto en la cruz. Y él está hablando de anhelar que venga el Mesías para que vengan tiempos de refrigerio espiritual. Y envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Entonces, ahí está claro. Las profecías de la restauración de todas las cosas de las que habían hablado los profetas hebreos se cumplirán hasta que retorne el Mesías y restaure todas las cosas. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, hermano, aclarado el tema, ¿no? Por lo tanto, claro, porque ellos creen también, ¿no? Estos hermanos piensan que, bueno, que la semana 69 y luego seguidamente está la semana 70, ¿no? Pero ahí la palabra, y creo que también que te lo he escuchado hablar a ti, ¿no? En algunas conferencias, ¿no? Hay ese paréntesis, ¿no? Porque después de la semana 69, la Biblia nos dice claramente, después de esto, tendrá el fallecimiento, ¿no? Lo podemos ver, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nunca hay, cuando se lee con detenimiento, nunca hay una insinuación de que todo es seguido, porque se habla de las primeras 69 semanas y dice a partir del verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, las primeras 69 semanas eran desde la orden de la reconstrucción del templo hasta la venida del Mesías. Y después de esas 69 semanas, ¿qué iba a pasar? Se le quitaría la vida al Mesías, sería destruida la ciudad y el santuario, que eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, y todavía después se añade en el versículo 25, y por una semana confirmará el pacto. Entonces vemos que hay un paréntesis entre las semanas 69 y 70, porque cuando terminaban las 69 semanas, iba a morir el Mesías, iba a ser destruido el templo, iba a ser destruida la ciudad amada. Y después vendría una semana 70 donde vendría el desolador y se dice todo lo que vendrá a ser el desolador, pero está claro que no venían seguidas. Voy a la importancia de
de esa palabra, ¿no? Ese después. Eso hay que hacer, yo hago bastante énfasis, ¿no? Después de las 69 semanas, lo que dice la palabra, ¿no? Después, lo que acabamos de comentar, ¿no? De que será la muerte al Mesías, ¿no? Claro, se Entonces, habla de las 69 semanas, se sí, habla después de las 69 semanas y eso, todavía se habla, aún después de eso, de la semana 70. sí, sí, luego, y por otra semana. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, hermano, ¿qué me dirías, no? A todo esto, ¿no? ¿Qué me dirías de la doctrina de reemplazo? Mira, que es completamente absurda. Te voy a decir por qué. Primero, porque si hubiera doctrina del reemplazo, Dios no es de fiar. Ujú. Porque entonces todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, de que él iba a bendecir a su descendencia y que para siempre él sería Elohim de ellos y ellos serían su pueblo, entonces Dios no sería de fiar porque Dios no solo se lo prometió, Dios juró y además no solo Dios juró, también Dios hizo un pacto. Sí, Entonces, señor. son tres las garantías, una promesa, un juramento y un pacto. Entonces, es imposible que Dios Miente. se haya olvidado de la nación de Israel y Pablo lo dice de forma literal, Romanos 11:1, digo pues, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Entonces, Mm. es imposible que Dios se haya olvidado de la nación de Israel. Eh, mira qué interesante esto. Cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, Ujú. el primer viaje misionero de Pablo comienza en el año 44 de la era cristiana y termina en el año 48 de la era cristiana. Más o menos el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, ocurrió entre el año 49 y 50. Eso quiere decir que los primeros 20 años de la Ujú. era del cristianismo, prácticamente toda la iglesia era judío-mesiánica y en su gran mayoría jerosolimitana. Imagínate lo que es hablar de doctrina del reemplazo 10 años después de que el Señor murió en la cruz. Ya, No hay ya. gentiles convertidos ni siquiera prácticamente. Entonces, Ujú. la gente se quedaría, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? La iglesia está compuesta, estos 20 años estuvo Yo judío. compuesta Ujú. mayoritariamente por judíos. Entonces, imagínate lo que es venir con doctrina del reemplazo 5 años antes del concilio de Jerusalén, ¿verdad? Qué ridículo sería. Sí. Pero sobre todo, hermano, mira, hay que entender algo. Hay un montón de pasajes, me gustaría mencionar por lo menos dos. Sí, sí, Hay un sí. montón de pasajes que dicen de que Israel anuló el pacto. Eso está clarísimo. O sea, hay un montón de pasajes que mencionan que Israel anuló el pacto por causa de su desobediencia. Por ejemplo, vayamos un momento rápidamente a Levítico capítulo 26. Mira lo que dice Levítico capítulo 26, solo para darnos unos ejemplos. Sí, sí. Levítico capítulo 26. El versículo número 15 dice de manera clara, y los rechazáis. Bueno, voy a leer desde el 14, 26, 14, Levítico 26, 14. Pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos y los rechazáis y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos de forma que se rompiera el pacto. Y hay un montón de pasajes que hablan de que Israel anuló el pacto y que Israel quebrantó el pacto y Israel se olvidó del pacto. Pero hay que entender algo. Sí. Esto del pacto entre Dios e Israel es como el matrimonio. Una persona, en el matrimonio, una de las dos personas puede cometer adulterio, rompiendo el pacto del matrimonio, por supuesto. Sin embargo, el matrimonio solo quedará anulado si la persona que sufrió el adulterio decide divorciarse. Y lo que tenemos que entender es que Israel una y otra vez rompió el pacto. Ujú. Pero Dios mismo sabe que eso va a ocurrir y Él mismo dice que Él se mantendrá fiel al pacto. Porque en el mismo capítulo donde se dice que Israel quebrantará el pacto, en los versículos 44 y 45, y hay montones de ejemplos de esto en toda la Biblia, mira lo que dice el 44 y 45. Pero ni aún por todo esto, Ujú. estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé,
ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahvé su Elohim. Antes bien, me serán recordados a causa del pacto con sus primeros antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Está refiriéndose al pacto mosaico, Sí, no sí, al sí. pacto de Abraham. A quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser a ellos por Elohim, yo Yahvé. Entonces, vemos entonces, querido hermano, que todo el Antiguo Testamento, y te podría dar un montón de ejemplos más, es contundente donde Dios dice, ustedes ustedes quebrantarán el pacto, ustedes lo anularán, pero al mismo tiempo encontrarás versículos siempre muy cercanos donde dice Dios, mas yo permaneceré fiel y yo no me olvidaré del pacto. Por lo tanto, no hay esa separación, lo que tú me estás comentando. El pacto, claro, en relación, la comparativa con la analogía con el matrimonio. Por supuesto, porque Dios es el que sufre Dios es el que sufre el adulterio y él decide ser fiel. Más bien, vemos que Dios antes de rechazarlos, Sí, les promete que más bien él hará con ellos un nuevo pacto. sí. Esa es otra evidencia de que Dios no se va a olvidar de ellos. Porque a pesar de que Dios les dio el pacto mosaico y vendrá el quebrantamiento y toda la rebeldía y obstinación de Israel, más bien Dios profetiza que para los postreros tiempos hará un pacto con ellos. Jeremías 31:31, este es el pacto que haré en aquellos días con la casa de Judá y con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones y andarán en mis caminos. Entonces, está claro que más bien Dios, antes de rechazarlos, aún les promete un nuevo pacto. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que en la Santa Cena Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y como lo dice Pablo en Hebreos 10, y al haber hablado de un nuevo pacto, hace al anterior anticuado y pronto a desaparecer. Entonces, a la venida del nuevo pacto, el pacto mosaico queda envejecido y queda olvidado porque ahora ha venido un nuevo pacto que es superior en todos los aspectos, en el sacrificio, en el mediador, en las promesas, en el sacerdocio, en todo. O sea, pero no sé si te entendí mal. Ese pacto de Jeremías 31:31 Es es el pacto, el nuevo pacto. exactamente. Vale. Sí, sí, no es que te había entendido nada. No, también. Sí, el nuevo pacto, es que, por ejemplo, Jesús no vino a abrogar la ley, No. pero Jesús dice, pero él vino a hacer un nuevo pacto. Entonces, lo que el nuevo pacto hace, el nuevo pacto hace es dejar al antiguo en una sombra. Sí, Es como este evidentemente. celular, ¿verdad? Este es Sí, un sí. Samsung, ¿verdad? No sé qué modelo será, pero es viejito ya. Y ahorita si sale el nuevo Samsung, pues ya nadie quiere Pues, este, ¿verdad? mm, Entonces ocurre lo mismo con el antiguo pacto. Ya una vez venido el nuevo pacto, nadie va a querer vivir a la sombra del antiguo. muy bien, sí, te he entendido. Mi hermano, ¿consideras tú también el Estado, el Israel actual, el que clamará al Señor en Zacarías? No, de ninguna manera. El Estado de Israel actualmente está conformado por 9 millones de personas. Sí. 7 millones de judíos aproximadamente, más 2 millones de extranjeros y un montón de palestinos que viven dentro de la tierra de Israel. Y debemos recordar las palabras de Pablo en Romanos. No todo Israel es Israel. Vale, Entonces, es importante entender que muy bien. el Israel de Dios es aquel pueblo judío que tiene un celo, pero aún está su entendimiento confundido. Vale. Y es ese Israel que tiene un celo y que aún no ve con claridad, pero tiene celo y está esperando la restauración de todas las cosas y alcanzar las promesas. Ese es el Israel de Dios. Y ese Sí, es el Israel con el que Dios va a tratar. Pero no porque una persona esté ahorita viviendo en el no, no. Estado de Israel, lo convierte en Israel. Sí, de Yo creo acuerdo. que Pablo fue muy vehemente en esto en Hechos. Déjame citarte este versículo para que quede respaldado con la escritura. Porque Pablo dice esto.
En Hechos capítulo número 26, Pablo dice en el 26:6, y ahora estoy siendo juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual nuestras 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día, esperan alcanzar. ¿Qué dice la Biblia de las 12 tribus? Noche y día, sirviendo con fervor, esperan alcanzar. Y por otro, Pablo dice, hermanos, digo pues que tienen celo, aunque no lo tienen en el pleno conocimiento. Ese es el Israel con el que Dios va a tratar. Claro, que no está... entonces, Zacarías 14, cuando hablamos de Zacarías 14, ese pueblo que vemos ahí, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo te lo puedo leer, Zacarías capítulo 14 dice, y aquí que el día del Señor viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Y dice el versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y sigue hablando, ¿no? ¿De quién está hablando ahí? Por supuesto que está hablando de ese Israel, porque es que hay que entender algo, o sea, yo te dije que 7 millones de judíos están viviendo ahorita en el Estado de Israel. Se cree que otros 7 millones de judíos están viviendo fuera del Estado de Israel. Aproximadamente hay 14 millones de personas. El pueblo de Israel ahorita son aproximadamente 14 millones de personas. Dentro de este Estado, hay que entender que dentro del Estado de Israel es el punto geográfico en donde más judíos viven. Y muchos de estos judíos son un pueblo celoso. Y es más, antes de la venida de Jesucristo, sabemos también que se profetiza que los hijos de Israel volverán a su tierra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que antes de que el Mesías venga, cada vez va a ir retornando más hijos de Israel al Estado de Israel. Sí. Entonces, son esos judíos celosos del pacto de Moisés, que están esperando la restauración de todas las cosas, pero que aún no se les ha quitado ese velo de Moisés para ver al Mesías. ¿De acuerdo? Es ese pueblo con el que Dios va a tratar en el fin de los tiempos. Pero mi respuesta va dirigida a que no necesariamente cualquier persona que viva en el Estado de Israel es el Israel de Dios. No, eso sí está claro, pero sí, por ejemplo, eso lo que tú antes comentabas, ¿no? Eso podemos decir, esos judíos que tienen el velo todavía y que aún no han recibido la luz del Señor, ¿no? Aún el conocimiento de que Cristo es el Señor. Hablamos de ellos, evidentemente. Por supuesto, mira, no cabe duda que para el fin de los tiempos vamos a tener una migración masiva de esos judíos, de esos 7 millones de judíos que aún viven en el mundo, a Israel. ¿Cómo lo sabemos? Pues va a pasar algo muy importante. Primero que todo, en el cuadro escatológico que la Biblia nos da, hay que entender una cosa: Israel es una nación. Sí. Para el fin de los tiempos, todas las profecías hablan de que Israel es una nación. Tú mismo lo acabas de leer en Zacarías 14, se está hablando de que la ciudad está siendo atacada, saqueada. Eso nos hace entender que en el fin de los tiempos Israel iba a volver a ser nación. También se habla de un templo. Pablo menciona que el anticristo profanará el tercer templo. Y inclusive Ireneo de Lyon, nuevamente lo menciono a él, él está escribiendo desde el siglo II, casi que ya iniciando el siglo III, ya el templo ha sido destruido, y sin embargo él cree que habrá un tercer templo de forma literal y que el anticristo lo profanará. Entonces todo apunta a que para el fin de los tiempos va a haber no solo la reconstrucción del templo, sino una migración masiva de los hijos de Israel al Estado de Israel. Y entonces ese pasaje de Zacarías que leíste se refiere a esas personas. Vale, de acuerdo. ¿Por qué van a regresar a Israel? Porque les importa Israel y les importa el templo y les importa el pacto en el que están viviendo. O porque igual también hay una persecución, el aumento del antisemitismo. De todas esas cosas, Dios se va a servir para que se cumplan sus promesas. Los hijos de Israel tienen que retornar a su tierra.
En ese pasaje que me acabamos de leer, donde dice que serán, la ciudad será tomada y las mujeres serán saqueadas, mujeres violadas, podemos ver aquí un doble cumplimiento de lo que ocurrió también en el primer siglo, en el año 70. Sí, en la Biblia hay muchas profecías de doble cumplimiento, O sea, en el y año... inclusive hasta de tercer cumplimiento, Ujú. porque solo la profecía de la abominación desoladora ocurrió en tiempos de Antíoco Epífanes IV, año 165 antes de Cristo, Sí, ocurrió en el año 70 sí, y está por ocurrir una tercera vez también. muy bien, muy bien. Bueno, me queda, voy a ser breve, no quiero abusar de tu persona, pero permíteme. Hay también un versículo, ¿no? Me gustaría saber tu impresión cuando el Señor cita, ¿no? En el Evangelio de Lucas, ¿no? La sinagoga al comenzar su ministerio, Lucas capítulo 4, ¿no? Y él se levanta a leer, creo que fue eso en la ciudad de Nazaret, y él lee lo siguiente, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Enrolla el libro y lo da al ministro, ¿no? Y él se sienta, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? No, Isaías 61 nos habla, ese mismo pasaje nos habla de que dice, y a proclamar el día de la venganza del Señor. El Señor no lee ese versículo. No sé si me sigues. ¿Por qué el Sí, Señor no lo lee? claro, bueno, porque precisamente esa porción no se estaba cumpliendo. Vale, muy bien. Y además, aunque lo hubiera mencionado, no necesariamente sugiere que él esté afirmando que se está cumpliendo esa profecía en ese mismo momento, porque te voy a dar otro ejemplo. En Hechos capítulo 2, cuando los cristianos hablan, en los primeros creyentes hablan en lenguas, Pedro cita un versículo de Joel que dice, esta será la señal, las señales de los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y termina diciendo, Hechos capítulo 2, parte de la ira de Dios, porque dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales Sí, milagrosas abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que venga el día agradable y glorioso del Señor. Ahí se está hablando específicamente sí. de la ira de Dios. Y Pedro, unos versículos antes, había dicho, esto es lo que se cumple por boca del profeta Joel. Entonces, Pedro citó un pasaje completo donde Vale. muchas de esas cosas se cumplen, pero sabemos y entendemos claramente Ujú, que no había una insinuación de decir que el pasaje en su totalidad se había cumplido. ujú. Muy bien. Mi hermano, continúo. El tema del el milenio. Cuando leemos Apocalipsis, evidentemente, ¿no? Hablando del milenio. Milenio, el gran dilema, ¿no? Los hermanos milenaristas y los preteristas, evidentemente, creen que ya el milenio pues, es algo simbólico, es algo que nada. Me gustaría un poco, ¿no? ¿Es simbólico ese pasaje del milenio? ¿O el milenio, cuando hablamos del milenio, hablamos de algo literal? Por supuesto que es literal y te voy a decir por qué. Es verdad que el libro del Apocalipsis fue escrito en apocalíptica, un género literario donde a través de números y a través de símbolos se están dejando verdades espirituales. Pero a pesar de eso, eso no significa que nosotros tengamos licencia para alegorizar como nos dé la gana. Siempre que nosotros vayamos a alegorizar algo del libro del Apocalipsis, tiene que estar contrastado con otra escritura que explique cuál era el significado de eso. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando estás leyendo Apocalipsis capítulo número 13, que se dice que se vio salir una bestia del mar que tenía aspecto de leopardo, aspecto de león y aspecto de oso, nosotros no tenemos que especular con respecto a eso y alegorizarlo como querramos, sino que vamos a a Daniel capítulo 7 y ahí vamos a encontrar quién es el leopardo, quién es el león, Sí, quién es señor. el oso. En cambio,
Si la Biblia nos habla de un milenio y no hay otra porción de la escritura que hable de un milenio simbólico o qué significa un milenio en la Biblia, tenemos que partir del hecho de que es literal, porque si no, estaríamos en un problema grandísimo. Cualquiera lo puede alegorizar a la manera que quiera. Entonces, no podemos suponer de ninguna manera que el milenio es alegórico porque no hay otra escritura que nos explique qué sería de forma alegórica el milenio. Muy bien, muy bien. Sigo un poco hacia adelante, ¿no? He escuchado en algunas conferencias que has dado en vídeo, ¿no? Cuando hablas del tiempo de dolores, ¿no? Dice en Mateo 24, 34, ¿no? Dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Te he podido escuchar que lo ubicas en el tiempo de dolores. Para no ir a la Biblia, ¿no? Estamos un poco memorizando. Entonces, eso, veo que lo ubicas ahí. Yo personalmente lo ubico, creo que está hablando del tiempo de la gran tribulación, de esa generación, no pasará esta generación, ¿no? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Yo lo ubico ahí, ¿no? Pero yo he visto que tu persona, Carlos, lo ubica en el tiempo de dolores, ¿no? Me gustaría un poco ¿qué me puedes decir? Sí, es que hay que entender que Jesucristo en Mateo capítulo 24 responde 4 preguntas. Sí. ¿Qué señal habrá de la destrucción del templo? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Sí. ¿Qué señal habrá de su venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? A Cristo nunca le preguntaron cuándo sería el fin del siglo o cuándo sería su venida. Nunca se lo preguntaron. A él le preguntaron cuándo ocurriría la destrucción del templo. Ahí sí le preguntaron específicamente en qué momento ocurrirá. Entonces, esta respuesta para mí, tan tajante del Señor, todo esto acontecerá hasta que esta generación, no, todo esto acontecerá antes de que esta generación perezca. Para mí está claro que tiene que ver en función con la única pregunta que a él hicieron de cuándo ocurriría la destrucción del templo. Vale. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, si Jesús hubiera tratado de insinuar que las guerras, los rumores de guerra, las pestes, las hambres, los terremotos, iban a ser las señales del fin de los tiempos, Cristo no nos hubiera dejado un mapa claro, porque eso ha ocurrido en toda la historia. Siempre ha habido hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí queda bien claro es que cuando Cristo está profetizando esto en el año 30 y el templo después se destruyó en el año 70, cuando nosotros estudiamos los escritos de Flavio Josefo sobre todo lo que él describe como la gran revuelta judía, que es desde el año 66 hasta el 70, vemos que en esos 4 años, de forma atípica, se cumplieron todas esas señales que Jesús menciona. En esos 4 años tenemos registros de guerras, rumores de guerras, de pestes, de hambre, de terremotos, de falsos profetas, todo. O sea, entonces estaba claro que esas señales estaban anunciando la destrucción del templo y no iba a ocurrir, la destrucción del templo no iba a ocurrir antes de que esa generación pereciera. Las señales del fin del siglo y las señales de la segunda venida son otras que Jesús dará en Mateo 24. Hermano, el Salmo 83, ¿lo podemos considerar profético? Por supuesto, y para mí ya se cumplió. Creo que la guerra de 1948, la guerra de la independencia de Israel, vemos que las 7 naciones árabes que se profetizan en esa guerra estuvieron en la guerra del 48 y sobre todo sí vemos que el Salmo 83 dice que esas naciones se unirán para que no sean nación, porque así lo dice de forma literal el Salmo 83, unámonos para que no sean nación. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en el 48. Esas naciones se unieron para evitar la formación del Estado de Israel y no lo lograron. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una última pregunta, mi hermano. ¿Cuál considera que puede ser uno de los mayores peligros para la iglesia actual del Señor? Mira, el más grande peligro que tiene la iglesia es pretender
aceptar cualquier doctrina que no sea apostólica. Ujú. Pablo fue vehemente en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Y es interesante que cuando leemos ese capítulo 2 de Efesios junto con el capítulo 3, está bien claro que los mismos apóstoles, esos profetas son los mismos apóstoles. Porque Pablo Ujú. dice que a ellos en un tiempo, a ellos les está siendo revelado un misterio que no había sido revelado en otro tiempo, pero que ahora a sus santos apóstoles y profetas les está siendo revelado, que los gentiles son copartícipes de un mismo pacto. Entonces, cuando una iglesia está lista para aceptar otro fundamento fuera del de los apóstoles, estamos ante un peligro muy grande, porque ahí se puede aceptar cualquier cosa, ya no hay límites de nada. Ujú. Entonces, ese es el peor peligro, olvidar que el cristianismo recae sobre la cátedra de los apóstoles, no sobre la cátedra de los padres apostólicos, Ujú. no sobre la cátedra del maestro que tú quieras mencionarme o de otro libro que quieras mencionarme. El cristianismo recae sobre el fundamento de los apóstoles. Ujú. Los 3 primeros siglos, casi 4 primeros siglos de la era cristiana, los cristianos ni siquiera tenían por completo el canon completo. Pero Ujú. ¿cómo pudo sobrevivir el cristianismo? Porque siempre tuvo muy en cuenta lo que los apóstoles habían dicho. Por eso es que cuando tú lees los padres apostólicos, Policarpo, Clemente de Roma y estos otros, usted siempre que lea esos escritos verá su compromiso por no olvidar qué era lo que los apóstoles habían enseñado. Ujú. Muy bien, muy bien. Pues mi hermano, pues nada, la verdad, bueno, es que estamos viviendo unos momentos, como tú bien sabes, ¿no? A través de la noticia, momentos convulsos, ¿no? Aquí en Europa, bueno, acabamos de vivir la pandemia a nivel mundial, algo impensable. Estamos viviendo esa guerra aquí en Ucrania con Rusia, algo también impensable, donde están muriendo muchísimas personas, y este terremoto que acabamos bueno, de pasar, ¿no? En Turquía, ¿no? Acontecimientos, evidentemente, a tener en cuenta, ¿no? Totalmente, hermano. La venida del Mesías está muy cerca. Nosotros vemos que todo apunta, ¿verdad? Todo apunta para saber de que el tiempo está cerca y no debemos olvidar las palabras de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ujú. Vosotros no tenéis necesidad de que os hable de los tiempos del fin, porque vosotros estáis velando para Ujú. que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces no podemos dejar de velar, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar que estamos en el fin de los tiempos. Amén, amén, amén. Mi hermano José Carlos, de verdad, te quiero agradecer tu tiempo, pues yo sé que eres una persona muy ocupada y te le doy gracias al Señor también por tu vida, por tu ministerio y que el Señor te siga usando a través de esos vídeos y que muchas personas, ¿no? Se puedan también apuntar al Instituto Paulino, ¿no? Que para mí es una bendición. Gracias por tu vida, por tu persona, porque mi vida ha sido bendecida. ¿Eh? Pues unas últimas palabras que nos quiera decir. Pues gracias, queridos hermanos, ustedes que escucharon esta entrevista, esperamos que haya sido de bendición. Los invitamos para que puedan estudiar, como dijo el hermano, en el Instituto Paulino, puedan hacer oficial sus estudios teológicos y también recordar rápidamente a nuestros hermanos que nos escuchan también de Colombia o en diferido, que este próximo lunes del 20 al 27 de febrero vamos a estar en Bogotá, Colombia, compartiendo el Congreso Paulino completamente gratuito. Así que nos pueden solicitar información al Facebook de Teología Paulina. Les vamos a ofrecer el link para que se inscriban y puedan asistir y nos conozcamos presencialmente. Y gracias de verdad, hermanos, por haber escuchado esta entrevista y sobre todo a vos, hermano, por haberme hecho esta invitación. Fue un gran honor y bueno, un gusto saludarte. Pues nada, y nada, si llega por España, no dudes en llamarme. Claro que sí, lo haré. Un abrazo y Dios te bendiga.